Muy amados hermanos, el Señor les bendice. Es un gozo nuevamente estar con ustedes. Esperamos que hayan estado bien este fin de semana. Y bueno, pues vamos a iniciar nuestra semana del 12 al 15 de julio del 2022, año de gracia de nuestro Dios. Y bueno, el Pastor Bravo ha preparado para ustedes el tema general, ¿qué hacer ante la inseguridad? Y para hoy, martes, pues el tema se titula La inseguridad ayer y hoy. Y no le voy a quitar tiempo al pastor. Bueno, cuando estamos hablando de inseguridad, nos estamos refiriendo básicamente a la cuestión de la seguridad de delincuencia organizada o grupos violentos. No nos referimos a seguridad alimentaria, no nos referimos a seguridad social y a otras formas de seguridad que son tan importantes como la seguridad de grupos delincuenciales y gente violenta. Sin embargo, esto se ha tornado un tema de mucha actualidad porque, como durante mucho tiempo fue tabú, entonces ahora que empieza a salir completamente a la luz, pues nos asombra, sin tomar en cuenta que en realidad la violencia ha sido algo que acompaña a la humanidad desde que la humanidad es. Dicho de otra manera, la inseguridad en este sentido es tan antigua como la humanidad. Antes de que la humanidad se hiciera sedentaria, de hecho no existía seguridad. Simple y sencillamente los seres humanos, cada quien se defendía como podía. Y al faltar sentido de solidaridad, al no haber desarrollado todavía formas de organización social, el ser humano estaba prácticamente indefenso ante los elementos que podían atentar contra su integridad física y sobre todo, ante la agresión de otros humanos, deseosos de arrebatarle su botín, de arrebatarle su casa, es decir, el fruto de su cacería, o bien de arrebatarles sus bienes. De tal manera que la inseguridad en esa época sí debió haber sido absoluta. En ese contexto, no faltan el momento en que surgen líderes, personas que se hacen seguir por otros y les brindan una sensación de seguridad. Y digo sensación de seguridad porque en ese momento probablemente la seguridad que ofrecían era muy relativa. Pero al empezar a formarse los grupos gregarios, los grupos humanos más numerosos, fue favoreciendo la capacidad de defenderse de otros grupos humanos depredadores y también de los depredadores propios de la naturaleza, como otros animales mayores que podían estar a la caza de seres humanos. Y en ese sentido, al proporcionar algo de seguridad, se van formando núcleos humanos cada día más sólidos y más numerosos, precisamente por la seguridad que, aunque sea parcial, se les podía brindar. En el capítulo 14 de Génesis, tenemos un relato que nos muestra cómo, aún antes de que la humanidad se hiciera sedentaria, ya existía este tipo de líder. Precisamente en el capítulo 14 de Génesis se habla de cómo Abraham, siendo trasmante, siendo alguien que viajaba de un lugar a otro, que no tenía un lugar fijo para sentarse, él recibe la noticia de que su sobrino ha sido secuestrado por unos reyes. Él arma a sus criados, arma a la gente que tiene consigo, pero también se consigue otros aliados de otros pueblos que también fueron víctimas de los mismos reyes secuestradores, los persigue, los derrota, los cautiva y rescata las personas y los bienes que les habían robado. Este relato nos permite entender que antes que la humanidad se sedentarizara por completo, ya existían líderes que brindaban cierta forma de seguridad, como en este caso Abraham. No obstante, cuando ya se delimitan los territorios, es precisamente la necesidad de seguridad lo que hace que surjan las primeras poblaciones grandes,
sedentarias grandes, ciudades, pueblos, donde la gente precisamente se concentraba para poderse defender mejor de humanos depredadores, de grupos enemigos o de animales salvajes. De esta manera la seguridad se convierte en una necesidad que se va satisfaciendo, aunque sea de manera paulatina, de manera muy relativa, pero que ya existe. Ese es en ese contexto en donde llegamos ahora a que, a pesar de todo, a pesar de que se empieza a brindar seguridad de elementos delincuenciales y de humanos depredadores, a pesar de eso, la vida en sí es contingente. Dice el Salmo 86, ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? Y es interesante, ¿verdad? Porque es una pregunta que está afirmando lo contrario. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? Dice el Salmo 89, 48. Y con esa pregunta está afirmando que todo ser humano está expuesto a morir en cualquier momento sin tener absolutamente ninguna certeza de que hoy saliste de tu casa, puedes regresar en la noche. ¿Qué puede pasar? Infinidad de cosas. No solamente un atentado delincuencial, sino un accidente de cualquier otra naturaleza. Pero también puede ocurrir un accidente de la propia salud de la persona. Un paro cardíaco, en fin, hay tantas enfermedades sorpresivas que puede uno tener y que no sabe uno que van a generar precisamente una defunción. Protegernos de las contingencias de la vida va más allá del alcance de cualquier esfuerzo humano. Dicho de otra manera, no hay forma humana de darnos seguridad absoluta. Relativa, sí, si acaso, en esperanza. Pero de manera objetiva y concreta, la seguridad siempre será contingente, es decir, estará sujeta a los eventos propios de la vida humana. Esto nos lleva a reflexionar, primero que nada, que implica que cada uno de nosotros es alguien que tiene que cuidar de sí mismo. Ignoro si existen estadísticas al respecto, pero estoy seguro que hay un buen número de personas que perecen de manera sorpresiva, lo es por su propio descuido. Por ejemplo, al manejar, conducir un vehículo, o al atravesar una calle y no fijarse que viene otro vehículo, o al meterse en una zona peligrosa que de suyo anuncia que es riesgoso transitar por esas calles, y la persona imprudentemente se sumerge en ese ámbito y pues sufre una sorpresa que puede ser mortal. En ese sentido nos llega la pregunta de Jesús. Jesús nos hace una pregunta que nos plantea ¿cómo está eso de nuestra seguridad? Dice en Mateo 10, 28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y ahí nos lleva a donde realmente está el verdadero peligro. Ciertamente la inseguridad es algo que nos rodea y que puede ser mayor o menor según causas de carácter externo y el propio cuidado o descuido que tengamos de nuestra propia vida. Pero hay un hecho real. Tenemos una cita inevitable con la muerte. Eso es algo que no vas a poder eludir jamás, ni con 20 guardaespaldas que te defiendan, ni con un equipo médico que te esté cuidando las 24 horas del día. Simple y sencillamente llegar a ese día. Y entonces queda la pregunta de Jesús. Temer a aquel que puede matar tu cuerpo. Dice no. Temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es aquel? Y es que en realidad, como dice la epístola de Pablo a los Romanos en el capítulo 6, versículo 23, la paga del pecado es muerte.
Nuestra propia naturaleza separada de Dios es la que nos aleja de la vida. Cuando se dice que la paga del pecado es muerte, se puede decir de otra manera. Vivir separado de Dios es muerte. De tal manera que cuando llega la muerte física solamente es la consolidación de nuestra separación de Dios anterior. El ser humano siempre ha soñado con no morir. Y hay quienes se niegan definitivamente a morir y se mueren a grito herido porque no quieren morir. Pero ¿es necesario eso? Jesús nos trae vida. Y no hay que olvidar que la vida que Jesús nos da cuando dice allá en Juan 10:10, yo he venido para darles vida y para darla en abundancia, nos está refiriendo al hecho de que nos da su compañía aquí y ahora. Pero también nos promete que esa compañía pervivirá más allá del límite de nuestro tiempo. Por eso dice en Juan 14:6 que Él es la vida. Es el camino, la verdad y la vida. No sé qué tanto temor le tengas a la inseguridad de origen delincuencial, a lo mejor de salud, no sé. Lo que sí sé es que un día todos los cuidados que puedas tener serán inútiles. Y entonces, ¿qué harás? El Señor te invita, el Señor te está llamando a tener en Él vida por siempre. Oramos. Bendito Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Dios mío, por tu palabra. Gracias, Dios. Tu palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hoy, Señor, queremos vivir bajo tu sombra. También queremos pedirte, Padre, que nos enseñes a contar nuestros días de tal manera que traigamos sabiduría. Haznos sabios, Señor, en nuestra manera de vivir. Ayúdanos a entender que solamente bajo tus alas podemos estar seguros. Ayúdanos a entender, Padre, que la vida es tuya y que necesitamos, Señor, que cada paso que demos lo pongamos en tus manos. Bendice a tu pueblo, Señor. Abrázalo, Padre. Permite, Señor, que se cobije bajo tus alas, de tal manera que podamos vivir estos tiempos tan caóticos, tan difíciles, tan inseguros, sí, en la plena seguridad de que tú estás con nosotros, de que tú nos cuidas, pero que si llegara el momento en el cual se perdiera la vida, tú nos ofreces vida eterna. Señor, toma en tus manos a tu pueblo y cobíjalo, Padre, en tu regazo. En el nombre precioso de Jesús y en el Espíritu Santo te lo pedimos. Amén. Pues hermanos, damos gracias a Dios por esta palabra, porque efectivamente, solamente el Señor Jesucristo nos da vida y vida en abundancia. Es necesario que pongamos nuestra vida en Él cada día, hermanos. Cuando salimos de nuestra casa, verá que salgamos con la bendición de Dios. Y bendigamos también a nuestra familia. Cuando el esposo, los hijos, cuando la familia sale de casa, pues pronunciemos una oración a nuestro Dios, poniendo en sus manos la vida de nuestra familia. Y pues gracias, hermanos, por sintonizarnos. Si Dios lo permite, nos vemos mañana.